Bienvenidos. Me cepillo mis pelitos. Y sí me quedó bien negro. Este tinte es un matiz que yo me hago. Lo primero que tenemos que hacer es tener bien desembarañado nuestro cabello. Segundo, es hacernos un partido por el medio. Voy a marcar hasta dónde lo quiero. En este caso yo creo que lo quiero más o menos por aquí. Y sin soltarlo, tenemos que ver si quedó recto. Tenemos que ir emparejando poco a poquito. Como ustedes pueden ver, yo tengo unas tijeras que son pequeñas. Esto hace que le demos una forma como tipo circular. Yo empiezo a picar, literal picar entre las puntas para que no me quede tan recto. Eso me gusta mucho a mí en el corte porque hace que se vea más profesional y más estilizado. Ahora paso a mi copete y pues ahí solamente yo, bueno, aquí ya va en el gusto de cada quien, pero yo me lo estuve cortando nada más de las puntas, haciéndomele ahora sí que un definido, y ya eso con la pistola, con la secadora o con tus tenazas le vas dando forma, pero a mí así me gusta hacerlo y siempre me queda bien para mi gusto. Y les pido una gran disculpa por el agua que escuchan correr de fondo porque mi esposo se está bañando, así que les pido una disculpa. Aquí ya casi estoy terminando. De verdad que este corte es bien fácil. Si tú puedes realizártelo, hazlo sin miedo. Yo tengo muy mala experiencia con las estéticas y de verdad, si tú eres un profesional, te pido una disculpa, pero los lugares a donde yo he ido son lugares certificados, son lugares con profesionales y en serio me han dejado como les da literal su gana. Entonces yo mejor lo hago y aunque yo quede trasquilada, sé que lo hice yo y sobre todo que no pagué. Y bueno, pues aquí ya mi carita de felicidad donde wow, ya se me empezaba a notar. Ahorita les muestro el resultado. Esto fue lo que me estuve cortando y me estuvo quedando así. Ya después que sea de día y que tenga más tiempo me lo voy a emparejar. Ya extrañaba traer el cabello chiquito porque el cabello largo no va conmigo, así que miren, así es como me estuvo quedando. Así se ve un poquito estilizado. Ya después de este pequeño rato arreglándome y dándome un respiro, sigo con la casa porque ya saben que el quehacer aquí nunca se termina. Ahorita me puse a lavar los trastes, amaneció todo bastante cargadito y quiero adelantar antes de empezar a cocinar. Siempre siento que cuando dejo la tarja limpia el día avanza más ligero y como que la cocina respira y yo también. Mientras tallo y enjuago me voy acomodando también mentalmente de lo que sigue, porque hoy quiero hacer algo sencillo de comer, pero también algo muy rico que a mí me gusta mucho, que son gorditas. En esta ocasión voy a estar haciendo gorditas de papa y también de huevo con chile. La de papa es solamente una papa y es para mi hijo porque a él no le gusta el huevo con chile. Aquí estoy pelando las papas y como les digo ahorita nomás voy a estar haciendo esta que es para mi hijo. Son una de las cosas que a mí me gusta hacer porque cuando no tengo mucho me rinden, chicos. De la de papa, de esta que ustedes están viendo que estoy picando, me estuvieron saliendo 8 gorditas de papa. Hasta parecía señora del mercadito. Aquí nada más le puse aceite, abierto las papas, les pongo un poquito de sal y las dejo cocinar. Ahora me paso con la masa. Esta, chicos, fíjense que mi cuñada Mari me estuvo mandando despensa y venía esta maseca de maíz amarillo. Yo no la había probado, pero salió muy buena. A esta mezcla solamente le pongo un poco de aceite, alrededor de 3 cucharadas grandes de aceite. También le pongo un poquito de sal y la empiezo a amasar con agua. Y ahora, como ustedes pueden ver, empiezo a hacer las gorditas. Yo no utilizo prensa para las gorditas, solamente mis manos, con ellas les empiezo a dar forma y las paso de un lado a otro y luego al final con mis dedos le doy esa forma redondita de gorditas. Así es como yo las hago.
Miren, aquí solo le doy, como les digo, unos golpecitos, las llevo de un lado a otro y con mis dedos al final les doy la forma. Ustedes ahorita lo van a ver. Este movimiento es el que a mí me ayuda a darle la forma a la gordita y luego ya otra vez vuelvo a pegar y ya está la gordita hecha. Gracias por acompañarme. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.